Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast. En este capítulo, como siempre, vamos a hablar de un tema un poquito controversial y esto se da a raíz de una publicación que puso Fer hace unos días en su Facebook. Entonces, ¿por qué no, Fer? Cuéntalos a todos qué pasó con esta publicación. Yo soy Fernanda Díaz. Y yo soy Walter Enciso. Cuando nos sentamos en la mesa nos encanta debatir. Ella piensa negro. Él piensa blanco. Pero en medio hay muchos matices de grises. Son tantos los puntos de vista que nos es imposible casarnos con uno. Este podcast te invita a conocer otros puntos de vista. La otra cara de la moneda. Y a que veas la vida desde otros ojos. Dale play. Y resetea tu mente. Bueno, todo comienza porque como cualquier otro día decidí compartir un meme que me causó risa y justamente me daba bastante curiosidad que una semana antes habíamos hecho un podcast hablando de El límite de la comedia y cómo es que a mucha gente le gusta censurar lo que piensas o lo que te da risa, y aquí pasó lo mismo. Subí un meme en el que decía así, había una como mujer cargando a su bebé y decía: "Ay, mi bendición, ¿qué haría yo sin ti?" Y la bendición, que era el bebecito, le contestaba: estudiar, viajar, superarte, desarrollarte profesionalmente, tener tiempo libre, etcétera. Sí. Y al final está como la última imagen de la mamá como llorando, como triste o algo así, ¿no? Sí. Y después de que publiqué eso, recibí una respuesta de una mamá que me comentó: "Entonces todas las mujeres somos unas fracasadas por tener hijos". Y yo así como de, wow, calma. Y pues esta mujer obviamente tiene un bebé que obviamente tuvo muy joven y que obviamente por algo le dolió ese de meme en específico, ¿no? Entonces yo le contesté: no es que las mamás sean fracasadas por tener un bebé, pero lo que sí creo es que delimitan mucho su vida. O sea que el tener un bebé sí implica que tú tengas muchas más responsabilidades y tengas que dejar a un lado pues muchas cosas, tanto por el lado económico como por el lado de la responsabilidad que ya obtienes al momento de tener un bebé. Y esto, ojo, sea un bebé planeado o no. Exacto. Es el mismo caso. Va a cambiar tu vida. Si tú, aún así, pongamos el ejemplo, tú toda tu vida has dicho: a los 23 años yo voy a tener un hijo. Y llegan tus 23 y te embarazas con todas tus decisiones, con todo lo estandarizadamente correcto. Al final de cuentas, aún con eso va a delimitar mucho tus cosas. Vas a dejar de dormir, vas a tener más estrés en tu vida, vas a necesitar mayor disposición económica para tu hijo. Entonces, sea planeado o no, todo esto que te va a quitar tiempo, te va a absorber energía, te va a absorber atención, etcétera, etcétera, es algo que vas a tener que darle. De cualquier forma lo vas a tener que vivir. Y entonces yo le contesté así: no, bueno, parece que le encendí fuego, porque obviamente después me dio una respuesta así como de: ay, pues es que toda la gente se queja, está súper mal que te quejes de las personas, que las veas como menos que tú te sientas súper alzada porque tú no tienes un bebé. Y además todo el mundo critica a las mujeres y no a los hombres, porque los hombres también son malos padres. Bueno, ya te imaginarás toda una serie de comentario fue una respuesta súper larga que abrió debate a que mucha gente de manera privada me empezara a enviar mensajes así como de: pues fíjate que yo me embaracé a los 17 o yo fui papá a los 17 y afortunadamente tengo más éxito que todos mis amigos. Y otra amiga, ¿no?, que me dijo: ay, pues te vas a caer de la nube del ego que te cargas porque algún día te pasará a ti y sabrás lo que estás diciendo y no sé qué. Y yo así como de, se relajan un chorro, porque literal fue una publicación que pues compartí porque me dio risa. Que sí, o sea, como se los dijimos en el capítulo anterior, la comedia muestra una realidad de forma chistosa. Y siempre las realidades a alguien le va a doler. Y una realidad cruda. Te vas a reír, pero muestra una realidad cruda. Ahora, estábamos hablando de esto con amigos que tienen un bebé. Que tienen un bebé y que lo tuvieron pues medianamente jóvenes. Y la verdad es que yo siempre los pongo de ejemplo porque son una pareja que tienen, no recuerdo si 2 o 3 empresas. Y la verdad es que les va bastante bien y tienen su camioneta y tienen su casa y tienen como que, o sea, vamos, un estilo de vida pues bastante acomodado. Obviamente sí pelean y sí, o sea, pelean en la vida para conseguir más y sí les ha costado un montón de trabajo y sí ha sido un reto bien grande, pero son personas que no les quitó, o sea, vamos, ellos siguen saliendo y no es que dejen a la niña descuidada. Ajá, exacto. Ellos la neta la cuidan un buen. Cuando vienen a la casa y todo el show, ellos vienen con nosotros porque saben que está súper bien cuidada su hija y porque hay un lugar donde se puede dormir mientras están en la reunión, y también salen a viajar y también, vamos, hacen muchas cosas que han sabido cómo manejarlo, pero es 1 en 1,000,000 y es a lo que quiero referir. Y duele porque muchas veces sientes tu realidad. Eso es lo que yo creo. Yo creo que a la persona a la que se quejó, que me mandó mensajes privados, fue porque se sintieron identificados con la imagen y les dolió que bueno, en este caso yo, por así decirlo, me burlara de esa realidad. O
O sea, como que se pusieron el saco y fue como de, ay, pues me estás criticando porque no voy a tener éxito nunca. Y la realidad es que me da risa porque justamente la mamá que lo puso, por ahí me contaron que varias veces dijo que ya no quería ser mamá, ¿no? Entonces es como una incongruencia de decir, oye, te estás quejando de algo de lo que tú misma te estás quejando, pero tú sí tienes el derecho y todos los demás no, ¿o cómo? Entonces, hablando justamente con estos amigos, me acuerdo que estábamos debatiendo al respecto porque era justo cuando estaban llegando los mensajes alocados y dijo, pues es que tú al poner ese tipo de comentarios dañas a alguien. Y fue lo que le dijimos, pues es que siempre vas a dañar a alguien. Y dijo, aparte, ¿qué es lo normal, no? ¿Qué es lo normal para todos? Y hasta nos pusimos a googlear, ¿no? De que la normalidad es algo que bajo la mayor cantidad de la sociedad está aceptado. Y es ahí cuando le dije a mi amiga, ok, entonces, por ejemplo, aquí en México, que pues es una sociedad muy religiosa, la mayoría, o sea, si tú te puedes hacer el porcentaje poblacional va a decir que está en contra, por ejemplo, de los homosexuales. Entonces, como la mayoría está en contra, ¿eso quiere decir que esa tiene que ser la normalidad? Sí, eso abre un debate bien grande porque, vamos, regresamos a lo normal. Dentro de esta pequeña discusión que estábamos teniendo, nuestra amiga forma parte de la comunidad LGBT. Por lo tanto, cuando le decimos la normalidad en México, porque la gran mayoría, tristemente la gran mayoría de los mexicanos, o si nos concentramos en nuestro estado, en Querétaro, la gran mayoría de los queretanos es abiertamente, ¿cómo se dice?, homofóbico. Y transfóbico y todo este tipo de tonterías. Entonces le dijimos, si es lo normal, entonces sería aceptado el ser, porque vamos, eso es la normalidad. Exacto. La gran mayoría de la gente. Todos tenemos que hacer entonces todos lo tendríamos que hacer y ahí pues obviamente cambió el discurso. Porque dijo, ok, tal vez la normalidad no sea lo correcto. Exactamente, y es a lo que vamos. O sea, porque lo normal o lo común, políticamente correcto es que yo no haya hecho esta publicación, entonces es lo que como que entró a debate, ¿no? Como ese conflicto de, a ver, entonces, ¿qué sí podemos y qué no? ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Y quién lo decide? Que es lo que hablamos en el podcast anterior y seguimos con ese debate. Fue la pregunta con la que terminé el podcast pasado. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal al publicar en redes sociales? Y bueno, hoy nos vamos a enfocar tanto en eso porque ya lo hablamos en el capítulo anterior, pero hoy queremos hablar de en qué momento es buen momento para tener un hijo. Nunca. Obviamente depende a quién le preguntes. Si me preguntas a mí, mi respuesta es nunca. Bueno, de hecho, por ejemplo, yo tuve respuestas a las historias que subí en Instagram, que ahí subo constantemente los debates que traemos a tema aquí en el podcast. Y muchas personas me mandaron así de que audios, mensajes de no, pues es que lo peor que puedes hacer en tu vida es tener un hijo, te va a quitar fiestas, te va a quitar vida, te va a quitar viajes. Y es como de, ay, tampoco seas tan extremista, ¿no? Así como sí, hay, claro. Digo, obviamente, si tú no quieres tener, pues qué padre que tú no quieras, pero pues respeta a las personas que sí quieren, ¿no? O sea, es como, no te vayas a un extremo tan amplio, únicamente sé empático a quien sí y a quien no quiera, ¿no? Y tampoco puedes ser solamente empático con las personas que tuvieron su bebé cuando ya tenían una vida económicamente estable y terminaron su carrera y ya estaban casados y bueno, lo tópico para tener un hijo. Hay que aceptar y respetar y ser empáticos con los chavitos de 15 años que se embarazaron y con hasta los señores de 45 años que ya estaban así como que fue lo último que pudieron sacar de fertilidad y tuvieron un hijo. La empatía se tiene que dar con todos. Es muy difícil aceptar que... Es que la realidad es que nunca vas a estar ni bien ni mal, ¿no? O sea, como que yo creo que cada quien llega a su momento, pero para nosotros, al menos la intención de este podcast sí es como dejar un mensaje. Como que lo analices. Vida joven, exacto. Que tengas conciencia de las decisiones que tomas. Ustedes se han dado cuenta a lo largo de los capítulos que siempre tratamos como de dejarles una reflexión al respecto de qué decisiones tomar en su vida. Y yo creo que una de las decisiones más difíciles o que más debes de pensar es en qué momento quieres tener hijos y si quieres o no quieres. Porque también está esa opción. Sí, por ejemplo, una decisión bien importante también es con quién te vas a casar, porque lo que se dice es vas a compartir el resto de tu vida con esta persona. Y sí es importante, pero si de repente algo malo sucede con esta persona, te puedes divorciar. Claro. Y ya sé que va a haber muchos de no, el divorcio está mal y por Dios y lo que quieras. Pero eso es lo que puede ser y es un trámite que te va a costar, depende el estado o el país. Hasta 2,000 pesitos. 2,000 pesos ya con abogado y todo el show, incluso menos. Pero un hijo, pues el resto de tu vida, en el mejor de los casos, que tú fallezcas antes que tus hijos, el resto de tu vida vas a tener que ver por ellos. No hasta que cumplan 18 años. Que no ven del todo por sus hijos. Tristemente. Pero la mayoría... Pero lo que debes de hacer, y por eso lo tienes que pensar tanto, hasta que mueras tienes que ver por tus hijos. Entonces nos pusimos a reflexionar y este podcast no va para una persona que ya tiene un hijo. Este podcast va para gente de nuestra edad, que es el gremio que ve nuestro podcast, de 22, 23 a 27 años. Y sobre todo mujeres, que son el 60-70% de nuestro podcast, que están pensando o que en algún momento van a querer tener un hijo. Y es
¿cuándo es el mejor momento y la utopía para tener un hijo? ¿Qué tiene que estar pasando en tu vida para hacerlo? Yo creo que lo principal que debes de tomar en cuenta es que tú tienes que tener una estabilidad económica y una estabilidad emocional. Ambas las pondría en la misma proporción, porque así como te puede estar yendo increíblemente de manera económica, puedes traer una depresión extrema y al momento de que te embaraces no darle ese apoyo emocional a tu bebé. Va a ser un reto el tener un hijo. Estamos saliendo del baby shower de una gran amiga nuestra invitada del podcast anterior, Andrea, y su bebé fue planeado hace muchísimo tiempo, fue súper deseado. Ya tenían hasta el nombre. Claro, entonces, o sea, ellos ya estaban buscando el que llegara este bebé. Y aún con esto, pues platicando con ella es que sí, va a ser un reto y va a ser un cambio y va a ser desvelarse y va a ser económicamente complicado. Y estábamos platicando antes de grabar el podcast anterior de todos los pensamientos que tienen, ¿no? ¿Qué escuela va a ir? Tipo de educación, religión, comida. Es un montón de cosas que cuando ya lo tienes tan planeado son difíciles. Ahora piénsalo cuando llegó de repente. Cuando no esperabas que llegara un bebé, porque ya sé que mucha gente dice es que todo bebé es querido y deseado. Chance sí, yo difiero, pero digamos que sí. Pero en el punto de planearlo, aún muy planeado es bien complicado. Ahora si no lo planeas, imagínate mucho el más estrés difícil que te vas a meter en la vida. Y creo que es algo que te he hecho cambiar de opinión a ti desde que andamos juntos. Porque yo me acuerdo que tú siempre decías, ay, es que cuando llegue, como llegue el bebé. Bueno, no, tampoco cuando llegué. O sea, yo siempre dije, quiero tener 6 hijos a partir de los 26 años. O sea, esa era mi creencia desde niña, ¿no? Yo quiero familia grande, quiero que casarme a los 26 y ya después de casarme, ahora sí, echarme mis conejitos. Literalmente Fernanda quería tener 6 hijos. Sí. Y yo, estás loca. Yo mucho tiempo creí que me mentía. No, yo sí lo tenía en mente y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, ay mamá, es que tú estás loca, tú me tuviste a mí súper viejita. Mi mamá me tuvo a los 28 años, estuvo a la edad perfecta, o sea, sí. Y es más, hasta creo ahorita que está joven, cuando me tuvo. Y mi mamá se reía y me dijo, bueno, ya cuando a ti te toque decidir, pues ya tú dirás, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahorita tengo 23 años y cada año creo que le agrego 2 años a cuando quiero empezar a tener hijos y ya los 6 hijos pasaron a ser 2. Y con suerte. Digo, esto es parte de, ¿no? Puedes cambiar de opinión, no puedes no hacerlo, pero lo que le pasó a Fer en algún momento, bueno, el golpe más grande en realidad fue cuando empezó a vivir sola. Pero yo le decía, es que neta, no puedes mantener a 6 hijos. Y los dos siempre hemos tenido como mentalidad de vamos a emprender y quiero una empresa y todo esto. Entonces, obviamente, con mucho dinero sí puedes mantener 6 hijos, pero si te vas al común denominador, aunque te vaya muy bien, aunque seas director de una empresa o gerente o, vamos, tener un puesto medianamente acomodado, que tú y tu pareja tengan ese puesto medianamente acomodado, es inviable tener 6 hijos. Exacto. Y de hecho creo que la mayor parte de esas personas son las que más conscientes son de la problemática económica que existe en el país o en el mundo, uh-huh. Y son los que menos hijos tienen. Realmente las personas que más hijos tienen son las que menos pueden mantenerlos. O sea, eso es algo que me da a mí como que mucha intriga y mucho coraje, porque no les están dando la vida que el niño se merecería tener. Creo que muchas veces, sobre todo aquí en México, somos muy egoístas porque muchas veces tomamos decisiones bien absurdas, ¿no? Por ejemplo, ay, es que tuve a mi bebé porque no me cuidé, no me puse anticonceptivos porque no se siente igual, ¿no? O sea, que es una frase que yo he escuchado de muchísimas amistades. Justamente esto lleva a que toda acción tiene una reacción, claro. Y pues esta reacción puede ser un bebé. Digo, y eso te fue bien porque te pueden encontrar con 1001 enfermedades de transmisión sexual. Pero pongamos que el ejemplo aquí fue un bebé que ni tú estabas listo para tener o lista. Uh-huh. Fue un bebé que probablemente no llegue en el mejor momento de tu vida y que ese rencor, o sea, quieras o no, se le manda al bebé. Va a ser un bebé que pues finalmente no va a tener esa educación que tú esperabas podérsela dar en cierto momento. Digo, por ejemplo, en mi familia la mayoría de mis familiares se embarazaron antes de los 23 años. Todos antes de los 23 años. Entonces, yo tengo como, pues, experiencia propia. Bueno, no es mi experiencia porque no son mis hijos, pero son mis sobrinos. Y veo como probablemente mis primas se detuvieron mucho en su manera de crecimiento personal por haber tenido a estos bebés, porque posiblemente les ganó una noche de pasión. Y también veo esta parte de cómo mis sobrinitos no reciben como esa parte de tener su casa propia, de que puedan tener las mamás su propia regla porque tienen que vivir en casa de mis tías, ¿no? Entonces tienen que vivir bajo el techo y las reglas de unos abuelitos. Entonces realmente todo lo que implica no tomar una buena decisión sí te lleva a verte perjudicado
perjudicado en cierta parte de tu vida, ¿no? Yo creo que, es que para mí es de las decisiones más importantes que debes de tomar y creo que sí debes de planearlo. Sí, tiene que ser bien planeado y yo sé que esto le va a doler a un montón de gente, ¿no? Porque he escuchado, es que sí fue planeado porque yo toda la vida quiero tener hijos. Y tampoco hay que confundir y sin ánimo de ofender, por supuesto, pero a ver, si tú quieres toda la vida tener hijos, está bien padre. Si quieres tener hijos, porque también es tu decisión. Si tú quieres tener hijos a los 16 años... 16 también está bien. Claro, está bien. Siempre y cuando quieras y le puedas dar una vida bien a tu hijo. Exacto, o sea, va a depender enteramente de ti qué quieras hacer. Pero como bien dijo Fer, no ser egoísta y decir, bueno, donde come uno, comen dos, ¿no? Por ejemplo. O si yo toda la vida usé la ropa de mi hermano mayor, pues él también puede hacerlo. Entonces, yo creo que es algo que en México se ve muchísimo. Porque se daba, ¿no? Antes, digo, mi familia, desde mis tatarabuelos, mi familia ha sido muy chiquita. Sí, o sea, mi tatarabuela tuvo, creo que 4 hijas. Sí, algo así, como 4 hijas, todas mujeres. Mi abuelita tuvo 4 hijos en total. O sea, fueron familia chiquita. Para esa época. Ajá, ya para ahorita esa época. Eso es muy grande. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ahorita de los 4 hijos de mi abuelita, entre ellos mamá tuvo 2 hijos. Un tío no tuvo ninguno. Y los otros 2 tíos, cada quien tuvo 1. Entonces, tengo una familia pequeña y así es como a mí siempre se me ha educado. Por eso es cuando llego con Fer y veo que ella quiere tener 6 hijos y veo que en realidad en su familia es muy grande, pues a mí me choquea un montón, ¿no? Sí. O sea, yo vengo de una familia de que mi mamá tiene 8 hermanos. Cada uno de sus hermanos tiene, pues mínimo 2 hijos. Cada uno de sus hijos tiene 2 hijos. Sí, no, es enorme. A mí me sacó un montón de onda. Generalmente en las familias mexicanas se acostumbró a que tú usabas la ropa de tu hermano mayor, ¿no? Y él era el cuarto, incluso con mis tíos y mi mamá, la casa que tenían era grande, pero era el cuarto de los niños y el cuarto de las niñas. Que era una familia chiquita, o sea, eran 2 hombres y 2 mujeres y lo podían sobrellevar muy bien. Pero aún así, yo considero, y yo siempre se lo dije a Fer, cuando ella me decía, es que quiero tener 6 hijos. Y yo, entonces necesitas tener una casa con mínimo 7 habitaciones. Una habitación para cada hijo y la de tú y tu pareja. Tú y tu pareja porque yo no voy a tener 6 hijos. O sea, no cuentes conmigo para ese plan, ¿ok? Y ella me decía, ay, no, pues sí, se pueden acomodar hasta en un cuarto, casi. Y yo... En literas. Y yo, o sea, sí se puede. No serían ni los primeros ni los últimos que estén en esas circunstancias. Pero la neta es que no puedes planearlo con ese fin. Con el decir, ay, pues los puedo amontonar a todos en la sala. Pues sí. O sea, que puedes. Pero creo que no es lo correcto ni la mejor forma en la que van a crecer. O la escuela, ¿no? Si, aunque sea escuela pública, cómprale 6 mochilas, 6 uniformes, mínimo 6 pares de zapatos del diario y 6 pares de tenis. La tarea. O sea, es excesivo, ¿no? No es algo que se pueda fácilmente. Y a Fer, les digo, como que yo medio le empecé a cambiar el chip y ya que empezó a vivir sola y se dio cuenta de cuánto costaba un súper, dijo, puta, no. No. No lo voy a hacer, compa. Experimenten eso, amigos. Antes de que piensen si quieren o no tener hijos, empiecen a vivir solos y se van a dar cuenta de la realidad de las cuentas en la vida. Entonces, como consejo de gente que no tenemos hijos, o sea, apartamos de ahí. Sí, claro. No tenemos hijos y no podríamos ponernos en todas las circunstancias posibles. Sé que hay muchos factores que no podemos y no vamos a considerar en este capítulo del podcast, porque yo entiendo que me puede decir, oye, pero sí pasó esto, pero sí tal circunstancia. Ok, todo eso lo vamos a dejar a un lado, no, tampoco nos vamos a meter en temas que no comprendemos del todo. Claro, porque aparte, cada persona que decidió tener un hijo o no decidió tener un hijo es un mundo. O sea, vamos a hacerlo generalizado porque no podemos enfocarnos en cada caso tampoco. Y yo sé que todas las opciones que voy a dar, pues está bien difícil cumplirlas todas, sobre todo si quieres tener un hijo pues medianamente joven, ¿no? Entre los 23 tal vez a los 26, 28 años, o sea, antes de tus 30. Sí, claro, antes de tus 30. Yo creo que es una edad correcta, pero joven. O sea, vamos, estás en el rango que aún eres joven, pero es una edad correcta para tener hijos. Bueno, yo creo que realmente, mi parecer es que no hay una edad correcta. Es una serie de factores que si los sumas, puede ser el momento. O sea, es más, puedes tener 16 años, pero si cumples con todos estos factores, los puedes tener. O puedes tener 35 años y si cumples con todos estos factores, los puedes tener. En una parte, sí es muy importante considerar en la edad biológica de una mujer, en la que es más fértil y en la que tiene menos posibilidades de tener un embarazo de alto riesgo, en el que tanto la mamá como el bebé puedan llegar a sufrir algún justo incidente. Ahorita los dos dijimos en la edad de 16 años y yo creo que ahí sí sería un punto a considerar el decir mínimo ser mayor de edad, ¿no? Bueno, sí. Mínimo, creo que ahí primer factor. Sí, nos corrijo un poco el comentario que hice hace un par de minutos y el de ahorita de Fer. Mínimo que ya seas mayor de edad, tanto el hombre como la mujer que están metiendo
metiendo la semillita, que los dos son mayores de edad. Pero vamos a los puntos que consideramos, al menos en una situación utópica, ¿no? Porque sería lo utópico, lo mejor sería que fueran todos los puntos. Claro, pero es imposible también. Es un poco complicado. Pero, ok, punto 1, estabilidad económica. ¿Qué estabilidad económica? Que tengas pues al menos un fondo de ahorro, así de lo mínimo de un mes de tu sueldo. Mínimo, lo menos. Y no es un fondo de ahorro que tengas y que a veces lo tomes y que, o sea, que sea uno que literal no se toque, que esté en este tipo de empresas, cuidan, que un seguro, que lo que sea, que no lo puedes sacar para mañana, que lo puedes retirar, pero no lo puedes retirar hoy para ahorita para comprarte la tele que está en descuento, ¿no? Pero que tampoco te digas, si lo retiras, en lugar de que sean tus 20,000 pesos de sueldo, te doy 10,000, pues tampoco. Y en esta estabilidad económica también es muy importante que consideres que tú ya tienes que tener una casa propia. Yo creo que es súper importante tener una casa propia, un departamentito, lo que tú quieras. Es más, puede ser muy pequeñito, pero que sea tuyo. Que sea un lugar en el que sean tus reglas, en donde tú vas a poder educar a tus hijos. No vivir como siempre lo hemos dicho, con la suegra, con la mamá, con la tía, etcétera, etcétera. Aunque estés en el proceso de pagarla, porque también es difícil, ¿no? El decir, bueno, es que ya compré mi casa con X crédito y voy a tardar 30 años en pagarla. Claro, pero ya es tu casa. Pero ya es tu casa, por ejemplo. Es más, puedes estar rentando, pero va a seguir siendo tu casa y tienes la estabilidad económica para poder pagarla. Incluso rentar yo creo que es difícil porque, por ejemplo, tú y yo estamos rentando actualmente y el año pasado nos subieron la renta y estuvimos a poco de irnos de esta casa. Entonces tomamos la decisión por una serie de factores de quedarnos. Es muy probable que el próximo año nos las quieran subir. Digo, no pasaría nada si valiera lo que nos quieren empezar a cobrar. Exacto. Por lo tanto, lo más probable es que el próximo año nos cambiemos de casa. Es decir, estaremos en esta casa 2 años. Y hacer un cambio de casa es complicado para todos aquellos que lo han hecho. No, yo lo hice de Sonora a Monterrey, de Monterrey a Querétaro, de Querétaro. Lo he hecho en varias ocasiones. Y yo cada año me cambio de casa. Fer se ha cambiado mucho de casa dentro del mismo estado. Entonces es difícil. Es estrés, es buscar un lugar, pues obviamente que se te acomode económicamente, obviamente que sea un lugar seguro, a los alrededores, un montón de factores. O sea, existen rentas que puedes subsidiar correctamente y que siempre va a ser mucho mejor que vivir en casa de tus papás o de tus suegros bajo su techo y bajo sus reglas. O sea, yo creo que sí es indispensable que si quieres tener un hijo, tienes que tener tu propia vivienda, ya sea en pareja o como soltero o como soltera. Creo que sí es indispensable. ¿Pero te refieres a su propia vivienda rentada o comprada? Las dos, o sea, es que para mí, si tú estás rentando y puedes pagar esa renta, es tu vivienda, o sea... Ok, bueno, sí. O sea, sí, tal vez sí, tienes que tener tu propio razón. techo, eso es lo importante. Rentes o compres, porque tampoco te puedes poner en el... Ay, a fuerzas tienes que estar comprando o pagando tu casa para poder tener un hijo, ¿no? Puede que tú toda la vida rentes, pero siempre vas a tener para pagar. Y si ya tienes para pagar esa casa, pues está bien. Siempre y cuando sea bajo tu mismo techo y bajo tus normas. Yo creo que eso es lo importante, bajo tus normas. Porque realmente, digo, ahorita con mis clases de psicología, me doy cuenta de que el factor ambiental tiene mucho que ver en la educación de un niño y en cómo se va a desarrollar la conducta en el futuro. Los primeros 7 7 años, ¿no? Me comentabas. Los primeros 7 años son fundamentales. Entonces, ¿qué va a pasar con un niño que, por ejemplo, es el caso de la mayoría de mis sobrinos? Vive en el techo de los abuelos. La mamá le quiere poner un límite, pero los abuelos regañan a la mamá porque esta mamá le quiere poner un límite. Entonces, el niño va a ser como de, pues yo voy a hacer lo que quiera porque mis abuelos siempre van a estar para defenderme. Entonces, va a ser un niño que va a forjar su carácter así. Y tampoco está bien que el abuelo te regañe. Yo me acuerdo mucho de mi niñez que el ir a casa de mis abuelos era estar en una fortaleza contra mis papás, casi, porque mis abuelos me súper turbo consentían. Y creo que esa es la función de un abuelo. Esa es la función del abuelo. Y qué triste que un abuelo no pueda hacerlo, porque estoy seguro que no es que ellos sean malos, es que se vieron una circunstancia de decir, güey, tengo que educar a este chamaco y ni modo, ¿no? Lo tengo que regañar, pero a veces también quiero consentirlo, porque es lo que un abuelo quiere, consentir. Y cuando yo los iba a visitar, pues eran esas 2 semanas, o era esa semana que estaba con ellos, que neta me dejaban hacer lo que yo quería. Y si mamá me regañaba, mis abuelos la veían feo, ¿no? Era así como de, ¿qué? Está conmigo. Exacto. Aquí sí puede, exactamente. Y eran 2 semanas de pura diversión y ya regresábamos a la casa y era, ok, ya te divertiste, ahora sí, ¿no? O sea, no puedes hacer esto. Y las reglas cambiaban. Entonces sí es bien importante que el abuelo tenga ese lugar. Cada persona tenga su lugar. O sea, la mamá es la mamá, no, la abuela no es la mamá. Creo que esto pasa en la mayoría de las casas mexicanas. O sea, yo conozco más casos de personas que viven con las mamás o con las suegras y que quien educa al niño es la mamá o la suegra, a que la mamá o el papá sea quien eduque al niño. Al menos eso es de bien mi triste, lado, ¿no? Sí, claro, es bien triste.
vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo sé que hay muchas circunstancias que obligan a que esto suceda, causas de fuerza mucho mayor. Y repito, no nos vamos a meter en temas exacto. más allá, pero sí en el caso de que tú tienes la posibilidad de planificar y hacer las cosas bien. Sí, si tú no tienes hijos ahorita, escucha esto y haz mucha conciencia en cómo proyectar ¿Tengo tu que vivir futuro. solo o tengo que vivir sola antes de? Y como lo que digo a Fer, ¿no? Fer cambió mucho su mentalidad cuando empezó a vivir sola. Cuando hizo su primer súper, que eso es bien importante. Cuando es tu primer súper, te das cuenta de mucho. Yo me acuerdo la primera vez cuando empecé a vivir solo entre comillas, porque al principio vivíamos mi hermana y yo. E hicimos el súper, fuimos a Sam's. Y entonces, pues hicimos el súper de chavos que tenían más o menos dinero. Y entonces queríamos como comprar muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que el súper fue un súper bien caro. No me acuerdo en precio, pero me acuerdo que fue carísimo. Y llenamos el carrito, pues de cosas que creíamos que necesitábamos. Y metimos un paquete de yogurt bebible, un paquete de Boings, creo que metimos unas Maruchans y un montón. Lo básico para vivir un solo. montón de queso y tortillas, porque pues, una quesadilla en la tarde, ¿no? El punto es que creo que al día 2 estábamos hartos de queso y tortillas. No teníamos más comida. Ya estaban tapados del estómago por la Maruchan. Nos acabamos el Boing. El queso al final se echó a perder. O sea, fue, no mames, ya vamos, hay que hacer un súper de verdad. Y eso te abre muchísimo los ojos. Es increíble. Yo ya había hecho el súper yo solo, viviendo con mi mamá. Y la verdad es que ya cuando lo hice yo para mí, incluso después de este tema con mi hermana, cuando yo empecé a vivir completamente solo y lo hice para mí, te abre la perspectiva de muchas realidades que no veías antes. Sí, creo que esta parte es curiosa porque, por ejemplo, yo hablando con muchas amistades, sobre todo mujeres, porque las comparo mucho en mi edad y en cómo estamos viviendo la vida cada una. Por ejemplo, ahorita tengo una amiga que se acaba de comprar su casa. Hace mucho que no hablo con ella, pero sé que se compró su casa y pues qué orgullo que lo haya hecho. Tengo otra que dice, ay, es que no sé si irme a vivir o no irme a vivir sola, tengo mucho miedo de hacerlo, de no hacerlo. De hecho, me lo han dicho varias amistades, así como, es que tú lo dices muy fácil porque tú ya lo hiciste. Como si yo tuviera una posición privilegiada porque yo lo pude hacer, ¿no? Y la realidad es que creo que, hemos hablado muchas veces que nosotros vivimos solos desde muy jóvenes, chavos, sí. Pero la realidad es que nuestra historia no fue tan fácil como la gente cree. O sea, no crean que fue como de, ay, yo ya decidí irme a vivir solo, tengo el dineral del mundo. Se los juro que hubo días que no teníamos para comer y por el orgullo de no decirle a nuestros papás que no teníamos para comer, pues comíamos. Yo me acuerdo que, yo llegué Maruchan, tomabas pura agua, así. Sí, yo tuve una época bien fea cuando empecé a vivir solo y de hecho estábamos hablando hace unos días con mi hermana que tal vez la invité para hablar de algunos temas y eso, ¿no? De las complicaciones para vivir solo. Yo me las viví en negras al principio. Hubo un día que literalmente no comí porque no entrar mucho en detalles, ¿no? Pero literal ya no había nada en el refri. Creo que en el refri tenía una mayonesa y ya. Y nada en la cartera. Literal, estaba ya desconectado el refri. No tenía nada, no había una bolsa de lentejas en la alacena, no había literalmente nada. Y por ese orgullo dije, bueno, yo creo que ya mañana, pasado mañana consigo dinero. Y sí, pasé un día sin comer, ¿no? Y de nuevo, te abre mucho los ojos porque te hace ver las cosas en las que estabas mal, sobre todo en retrospectiva. Exacto. Y es cuando empiezas a valorar, ¿no? Dices, oye, esto está súper mal, estaba muy mal la forma en que pensaba y creces un montón. En cambio, estoy seguro que si, por ejemplo, yo hubiese tenido un hijo en esa época, o sea, ves que tiene hambre tu hijo, tú como sea te puedes aguantar, ¿no? Pero el hecho de tus hijos no lo piensas dos veces y consigues dinero de una forma u otra. Si le tienes que hablar a toda tu familia, pues lo consigues. Exacto. Y eso yo creo, y me pongo en ese supuesto de haber tenido un hijo en ese momento y que me hubiesen dado dinero para pasar esa situación, seguramente no hubiera crecido lo que crecí al hacerlo yo solo. Al yo solito hacerme cargo y tomar mis pantalones y decir, esto es por mi culpa, porque la neta yo la regué en muchos sentidos y pues al adelante, ¿no? Cambia todo esto que estás haciendo mal. Entonces, por eso, ¿quieres un hijo? Antes de... Vive solo. ¿Quieres un hijo? Solo, no en pareja, no solo. Ajá. O sea, que dependas enteramente de ti. ¿Quieres un hijo a los 20 años? Pues qué chido. Salte a vivir solo mínimo a los 19 para que vivas un año solo. Tú solito. Repito, da igual a la edad que quieras tenerlo. Pero yo creo que es un punto que deberías de sentir antes de... Sí, porque créanme que así como ustedes muchos de mis amigos que seguramente me están escuchando creen que fue súper fácil, al menos de mi parte, irme a vivir solo y también de la tuya, porque yo me acuerdo que muchos de tus amigos te decían así como de, wow, es que tu vida es de ensueño. Sí. Y la realidad es que por detrás, o sea, ellos no se daban cuenta de nosotros cuánto tuvimos que batallarle para lograr lo que tenemos ahorita. Ahorita nos ven con nuestra casa rentada muy bonita, con nuestros muebles que hoy compramos nuestro refri,
Sí, tenemos un refri bien chiquito y ya lo cambiamos a uno de estos de congelador abajo, o sea, como más grande, ¿no? Entonces nos sentimos bien soñados ahorita. Estamos súper realizados y yo creo que ese crecimiento que vas poquito a poquito, digo, ahorita lo hemos hecho en pareja, esta parte de amueblar nuestra casa, y es un logro que se siente muy bonito y que yo creo que no lo hubiéramos tenido si antes no hubiéramos pasado por una etapa así de negra, porque de esas etapas creo que son de las que más aprendes, sí, aprendemos y un las montón. que más te hacen crecer. Pero bueno, regresando al tema de esto de tener bebés, yo creo que sí es muy importante esta parte que tú dices, económica. Uno, que bueno, puedas vivir y puedas mantener a tus hijos y mantenerte a ti bien. Claro. O sea, no con ay, apenas si me va a alcanzar para la fórmula, ¿no? O sea, eso es que no planificaste bien. Que puedas tener tu casa propia. Yo creo que piensa en un banco para que tú le pidas un préstamo, para que te suba tu historial crediticio, tu nivel de tarjeta normal a Select o Plus o lo que sea. Necesita ver que tienes constantemente mes a mes, por al menos 6 meses o un año, un ingreso, valga la redundancia, constante. Entonces, no importa si tú tienes un negocio, si te dedicas a las ventas, si tienes un proyecto, si lo que sea. Si tú ya tienes un ingreso constante, el que tú consideres correcto, no te voy a decir yo si son 5,000 pesos o son 30,000 pesos, pero que sea constante, entonces mínimo que puedas armar un promedio, ¿no? A lo mejor dices, bueno, yo gano de comisiones y a unos meses gano 1,000 pesos y otros meses gano 50,000 pesos, pero en promedio tengo, qué sé yo, 15,000 pesos en promedio. Ese promedio es el que te va a ayudar a decir, esta es mi estabilidad económica. No los 50,000 que ganas de repente con tus comisiones o con tus ventas o con tu negocio, sino tu promedio de cuánto has ganado y de nuevo, ¿no? Tener este ahorro. Entonces, sí fijarse muy bien en qué estabilidad tienes, o si tienes un trabajo, que sea un trabajo que de verdad puedes conservar y que no dices, puta, es que ya me vuelve a decir algo mi jefe y renuncio mañana, porque eso no es una estabilidad. Un trabajo que digas, bueno, lo voy a poder cuidar y voy a poder estar en él pues un par de años, ¿no? O es un negocio que tiene pies y cabeza y que lo voy a mantener pues varios años. Entonces, como punto, recapitulamos. Punto 1, vivir solo, o sea, en tu propia casa. Bueno, todo engloba lo mismo, o sea, es tener una estabilidad económica, que engloba esta parte de, pues, tener tu propia casa, tener esa fuente de ahorro y poder tener un ingreso constante. ¿Qué otro punto considerarías Como lo dije, lo pongo en el mismo nivel, la estabilidad emocional. O sea, yo creo que si tú no eres una persona estable emocionalmente, no le puedes dar una educación y un amor ideal a tu hijo. ¿Pero cómo si tú defines? No estás bien, pues que, por ejemplo, si tú estás dentro de un mundo en el cual, por ejemplo, pongamos en este caso la depresión, ¿no? Si tú vives en un mundo súper deprimente, en el cual neta ya estás a dos de decir, ya no puedo vivir más, ¿qué educación le vas a dar tú a tus hijos entonces? Bueno, tal vez, o sea, sí, en un caso muy extremista en el que estés pensando tengas pensamientos muy feos, tal vez sí sea evidente, pero una persona, por ejemplo, yo considero que soy estable emocionalmente, pero no sí, te consideras capaz de ahorita educar a un hijo. No, en este momento, y no soy capaz y no quiero en este momento, pero sí, claro. Pero ¿cómo tú, que tienes una constante comunicación con tu psicóloga, tú que estás estudiando psicología, cómo le dirías a una persona, entre comillas, normal, que se dé cuenta si tiene estabilidad económica o no? ¿O cómo le dirías a una mujer que, emocional, de nuevo, ¿no? Perdón, una estabilidad emocional? ¿O cómo le dirías a una mujer que ella o que su pareja, o sea, cómo se va a dar cuenta si su pareja tiene esta estabilidad emocional con la que podría formar esta familia? Bueno, yo creo que lo importante, uno, es que los dos lo deseen. O sea, esto sí es muy, muy, muy importante. O que al menos se haya planificado así como de, bueno, a los 30 vamos a tener un bebé, ¿no? Y que digan, ok, ya estamos en etapa. O sea, esa parte de desearlo realmente. O sea, decir, sí lo quiero, sí lo vamos a planificar. Obviamente es como de que, hoy lo vamos a hacer, ¿no? Porque nunca va a ser así. Pero ¿no crees que haya mucha gente que diga, sí, los dos queremos tener un hijo a los 30 años, pero que uno de los dos tenga esta inestabilidad en muchos otros sentidos, no nada más en tema de hijos? Primero estoy empezando por tener esta estabilidad en que, sí, los dos queremos, ¿no? Eso es súper importante, porque ya si uno no quiere, ya no del todo le va a dar como que la atención y el amor al bebé, ¿no? Claro. Otra parte que yo considero importante en esta estabilidad emocional es, pues, que estés bien. Siempre vamos a tener momentos de ira, momentos de tristeza, momentos de todo, somos pero humanos. Exacto, pero que tú te encuentres como en esa paz interior de decir, ¿sabes qué? Creo que ya... Es que no sé cómo describir la paz interior, o sea, como que te sientas capaz de poder educar o darle vida a algo más, ¿no? Es que no sé cómo describirlo. Es que yo creo que eso sí es bien difícil, ¿no? Porque, o sea, obviamente, y volvemos a lo mismo, es una utopía. Una chavita de 18 años, por más que diga, sí quiero tener hijos, yo creo que una chavita de 18 años lo va a hacer más por esta emoción de, es como un nenuco, a que hacerlo conscientemente, decir, no, implica a él
darle una educación, va a ser un hijo que va a tener por un buen de años, o sea, por toda la vida, Sí, literalmente. toda la vida, claro. Bueno, pero en tu casa, ¿no? Pero es esta parte de decir, creo que soy capaz de, inclusive de dejar esta parte que hablábamos en otro de los capítulos, de dejar, de darle ese duelo a esa vida de soltero o soltera y poder, pues, dedicarte a esa personita, ¿no? Saber que ya vas a tener una responsabilidad extra. O sea, creo que sí tienes que tener como esa capacidad, también saber cómo es tu pareja. Por ejemplo, si tú vives con un esposo que es golpeador y tú sabes que te golpea y todo, ¿qué mundo vas a traer a tu hijo, no? Entonces, en ese momento esa persona ya no tiene estabilidad emocional. Eso de golpear o de tomar o de apostar, todo ese tipo de cosas, que si a ti te gustan y los dos viven felices con eso, está bien, ¿no? Yo no soy quien para decirte que tomar todos los días está mal o apostar está mal, pero algo que siempre me dejó muy grabado en mamá, es una de las enseñanzas que siempre la tengo presente, y creo que esto me lo dijo en algún momento que vimos una situación parecida, una situación al respecto. Pero me dijo, si tú eres un tomador, o sea, si tú eres un alcohólico, el hecho de que te cases no va a hacer que dejes el alcohol. Si tu pareja es, no sé, apostadora y no te gusta que apueste, por más que te prometa que va a dejar de apostar cuando se casen, no lo va a hacer. El hecho de que se casen, porque es algo que mucha gente piensa, sí, cuando nos casemos va a cambiar. No es cierto, no cambiamos por el hecho de casarnos. Puedes cambiar a lo largo de una relación. Y tal vez si durante el noviazgo existe ese cambio, porque todos evolucionamos y crecemos y nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba muy mal o estaba muy bien y lo transformamos. Tal vez en ese punto puedes decir, mira, ahora sí, este güey ya es diferente. Claro. Porque ahora ve que, por ejemplo, el apostar está mal. O ahora ve que tomar todos los días, pues no es lo correcto, ni por el lado económico, ni por el lado de salubridad. Entonces, ahora sí, ya es distinto. No porque te prometió que cuando se casaran, es que cuando me entregues el anillo voy a dejar de hacer tal cosa. Pues no es cierto. Sí, entonces esta parte, o sea, tú sabes cómo es tu pareja, tú sabes cómo eres tú y sabes si estás bien en esa parte emocional. O sea, yo creo que todos tenemos nuestros demonios internos, claro, pero creo que hay unos que están más endemoniados, ¿eh? Hay que sacarles bien el chamuco. Si tú sabes que tu esposo es alcohólico, ¿a qué traes a un niño a que sufra? Eso sí. O sea, es este tipo de estabilidad emocional que digo. O sea, si tú, por ejemplo, si tú te comportas como un niñito, ¿cómo esperas educar a un hijo, sabes? Pero sí hay que pensar en que ya eres un adulto y cambiarlo. Una persona muy cercana a mí me dijo, yo no me siento capaz de cuidar a un hijo. Por ejemplo, yo tengo problemas de ira, me enojo muchísimo. Y tuvo problemas por pelearse y cosas por el estilo. Entonces me dijo, no me imagino, porque esta persona cuidaba a un niño y lo cuidaba con todo el amor del mundo y era súper buena persona y todo con todos los niños que ha cuidado. Pero decía, si algo, o sea, si me enojo, si me estreso y yo sé, o si llega la hora que llegan sus papás por él, pues ten al chamaco y basta. Se fue. Pero si es mi hijo y me lo dijo, es que me da miedo de repente enojarme y pegarle. ¿No? O sea, no nada más darle una nalgada correctiva, sino de verdad pegarle o ser un ogro para mis hijos. Entonces, yo creo que esta persona sí entendió muy bien su circunstancia en ese momento, su forma de pensar, y dijo, aunque me encantan los niños, yo no sería el papá ideal. Que también yo creo que es un miedo que le puede dar a muchas personas. Vamos, nunca vas a poder cumplir al 100% todos estos factores en su totalidad, ¿no? Pero creo que sí puede ser un poquito consciente de decir, ¿sabes qué? Soy una borracha empedernida, no estoy capaz de tener un hijo, ¿sabes? Claro. Pero pues también si dices, oye, pues por ejemplo, de repente me dan mis ataques de tristeza, que por ejemplo a mí me da y me pongo a llorar con lo que sea. Pues no es que no es estable emocionalmente, es que de repente me llegaron días en los que estoy triste, ¿no? Entonces sí, tú vas tenemos. Midiendo y yo creo que tú sabes cómo eres, ¿no? En esta parte, pues yo creo que es importante. Por ejemplo, otro punto que yo considero, pues puede ser importante, aunque mucha gente no lo tiene y no por eso quiere decir que te la vayas a pasar mal. Pero si está dentro de tus posibilidades, yo creo que eso quedaría como lo menos importante de lo más importante, ¿no? Si me dé a entender. Pero puede ser un seguro de gastos médicos mayores, que a lo mejor suena bien aburrido o bien complicado o lo que sea, pero el que puedas tener a tu hijo, bueno, a tu bebé, en un hospital privado, tener este apoyo, porque aún con seguro de gastos médicos tienes que pagar, ¿no? Deducible. Claro, para que no lo sepas, hay coaseguro y deducible y muchas cosas que tú tienes que pagar cuando tienes tu seguro de gastos médicos. La diferencia, a grandes rasgos, es que si la operación te costó 200,000 pesos, tú vas a pagar 10,000, ¿no? Tampoco es gratis, tampoco es nada más tu mensualidad. Por eso es caro, es complicado y es lo menos importante de lo más importante. Pero si puedes, pues considera que a lo mejor sería bueno tener un seguro de gastos médicos, porque además eso te cubre si
si el bebé nace con Down, labio de leporino, necesita ¿cómo se llaman? Estos como cuneros. Incubadoras. Las incubadoras, ¿no? Que son carísimas. Todo eso la aseguradora te lo cubre. Es como que muchas, ¿no? Te dicen, te va a costar, no sé, 15,000 pesos, ¿no? El parto. Y lo que se necesite, la aseguradora ya la está cubriendo en ese momento. Entonces, pues sí sería como un factor posiblemente importante. O sea, si está en tu posibilidad, porque también te va a dar mucha tranquilidad. Y es el punto, ¿no? Va a ser momentos de estrés. El tener un hijo es estrés, quieras que no, va a ser estresante. Sí, vas a dejar de dormir por las noches. Sí, hay gente que dice de por vida, es que solamente es una bendición. O sea, sí es bonito, pero también va a causar muchos problemas, va a causar estrés, te vas a enojar, vas a llorar, vas a sentirte triste, frustrado, etcétera. Que no es la mejor mamá, no es el mejor papá. Si puedes eliminar factores que te causen estrés, pues sería uno, ¿no? Tener un seguro que digas, güey, lo que le pasa al chamaco, que generalmente los niños en sus primeros años se las pasan en hospitales, pues ahí está, protegido, ¿no? Claro. Listo. Y la verdad es que yo creo que es muy importante también que si tú ya eres mamá, o sea, nosotros tenemos, creo que el 80% de nuestras amistades ya tienen hijos. Sí. Es muy importante, yo creo que como amigo, o sea, sobre todo si tienes esa confianza, platiques con tus amigos que no tienen hijos y les cuentes la realidad, o sea, porque muchas veces nos hacen ver que el tener un hijo es algo, una bendición, como dices, es algo muy hermoso y sí, no lo dudo, o sea, todos los que tienen hijos y que decidieron tenerlos y todo, yo creo que hay una parte de ellos que siempre va a decir como, wow, fue la mejor decisión de mi vida, pero siento que en otra parte, y muchos nos lo han dicho, dicen, ¿sabes qué? Es que si yo hubiera podido no tenerlo, no lo hubiera hecho. Y yo creo que sí es muy importante que hablen así de sinceramente, así como lo decía el meme del inicio. La realidad es que sí, o sea, sí te quita muchas cosas que antes no tenías o que pudiste haber tenido. Te va a traer muchas otras, porque me acuerdo que estaba hablando con una de mis amigas que justo tuvo a su bebé a muy buena edad y todo. Todavía no estaba planeando tenerlo, pero pues ya tenía la edad y ya vivía sola, ¿no? Cumplió con 2 factores y estabilidad emocional. Y ella me decía, bueno, es que aquí hay 2 caras de la moneda. O sea, uno, que si tú no planeaste a tus hijos y todo esto, pues sí puedes decidir deprimirte, fracasar en la vida y no hacer nada. O está la otra cara de la moneda en la que, pues, ok, ya está el bebé, ahora sí le voy a meter más ganas, él va a ser mi motivación y me voy a volver súper exitoso. Y, por ejemplo, en el caso de ellos, ahorita abrieron un negocio, le está yendo súper bien, viven solos, todo. Y fue un impulso su bebé, ¿no? O sea, ellos ya traían como proyectos, pero no se detuvieron por la bebé. Sí me dijo, sí cambia muchas cosas, pero no por ella me voy a detener. Esa sinceridad es bien importante y es algo que yo le aplaudo y lo agradezco mucho a Andrea, la psicóloga, quien nos acompañó hace 2 podcasts, invitada. Hace 2 episodios, porque ella se sinceró muchísimo con nosotros en ese episodio diciendo las verdades de un embarazo, ¿no? Porque que todo el mundo te dice que es hermoso y que sí te dan náuseas, pero que es bonito y que la pancita y que etcétera, etcétera. Y ella nos contó pues a fondo lo feo. Exacto. Que es algo que pocas veces se dice, ¿no? A veces una mujer nada más dice, es que me duele la espalda o es que tengo los pies hinchados. Y es, ay, sí, pero ya van a ser, pero qué bonito. Y es de, no, o sea, estoy enojada. Exacto. Me está frustrada, ya sé que es bonito, ya sé que van a hacer y sí lo quiero, ya lo quiero conocer, pero estoy enojada, estoy frustrada, me duele, estoy de malas, estoy triste, estoy X y Y. Y que no esté mal decirlo, o sea, porque si ustedes no lo comparten, o sea, ustedes que ya vivieron esa experiencia de decir, ¿sabes qué? No lo planeé, me embaracé y ni siquiera lo deseaba. Muchas veces tengo amigas que ni lo deseaban, o sea, que ellas decían, no lo quería tener, pero bueno, ya está aquí, ya, aquí está. Sí, aquí está y lo trato bien. Y es mi bendición y lo amo y siempre lo voy a amar, pero si hubiera podido no tenerlo, no lo hubiera tenido porque ha traído tal y tal y tal y tal a mi vida. Y cuando me hablan con esa realidad, pues yo también es cuando digo, uy, pues mejor sí me la pienso para cuándo quiero tener hijos. Eso es bien importante. Mucha gente lo he visto, ¿no? Como solamente hablan de que es una bendición y se acabó. Oye, pero es una bendición. Es que te callas la boca, ¿no? Es una bendición y te callas. Obviamente no vas a ventilar porque también estaría bien mal. Claro. Y creo que yo también vería un poquito mal a alguien que toda la vida dice, es que no lo quería, es que no lo quería, es que no lo... Bueno, pues espérate, ¿no? Ya lo tienes, ¿no? Obvio. Pero si tú estás en una situación de que tú ya tienes hijos, recuerda, este episodio es para gente que aún no tiene hijos. Pero si tú tienes hijos y estás escuchando este capítulo, pues que también le puedas decir a alguien que está planeando o que está empezando su vida o que está chavito, chavita. Claro, está iniciando su vida sexual sobre todo. Ajá, y yo creo que son los más importantes. O sea, que las personas que están iniciando su vida sexual, lo hemos hablado varias veces, no, aquí en México no hay como que una educación sexual correcta. Hay muchos tabús. O sea, tú no puedes llegar con tus papás y decirles, ay, ¿qué creen? Ya perdí mi virginidad porque, no, te va como en feria, ¿no? Y es algo que deberíamos de poder hacer porque creo que ayudaría muchísimo
para que ellos pues te dijeran cómo cuidarte, te dijeran cómo podrías actuar, pero es algo que yo creo que en muchos años no va a pasar. En una familia mexicana promedio no puedes hablar de menstruación o de... Sí. O sea, vamos, cualquier tema que tenga que ver con los genitales, imposible tocarlo. Que en la escuela te lo digan, familia. ¿no? Exacto. La escuela está para educarte y pues no, o sea, que sí te deben enseñar muchas cosas, pero y no lo hacen. Pero para eso está también tu familia, te tiene que enseñar todo eso. Por eso, si tú hoy tienes un hijo o estás a punto de tener un hijo y ves a alguien que está en un proceso de vivir solo, de iniciar su vida sexual, etcétera, que le puedas decir también de, oye, ¿no? Cuídate. Gente obviamente con la que tengas confianza, no es como que vayas a llegar con el sobrino que no has visto desde que tenías 5 años y le vas a decir, oye, yo sé que ya tienes 18, entonces yo creo que ya pues no. O sea, obvio. También gente con la que tengas confianza, amigos, familiares muy cercanos, comentarles, es bonito, es hermoso, pero tiene estos problemas. Vivir en pareja es bonito, es hermoso, pero tiene estos problemas. Piénsalo bien antes de hacerlo. ¿Quieres hacer en este momento? Adelante, excelente, qué bueno. Claro. Hay 1000 formas de cuidarte, hay 1000 formas de prevenirte. Están muy accesibles. Yo creo que muchas veces nos ponemos como trabas en el cerebro de que, ay, no, ¿y dónde voy a conseguirlo, no? O, ay, qué pena, comprar un condón, por ejemplo, ¿no? Ir a la farmacia como mujer es como de, ay, no, pues me van a decir promiscua. O cualquier cosa, ¿no? Yo cuando empecé mi vida sexual me daba un buen de pena ir a la farmacia a comprar condones. Y ahorita lo pienso en retrospectiva y digo, es que está de la chingada que tengas pena cuando estás yendo a comprar un condón. Da igual la edad que tengas. O sea, de eso deberíamos tenerlo súper inculcado de, pues no, güey, ve y cómpralo. O sea, y da lo mismo, ¿no? Si te lo pidieron para un proyecto en la escuela y aún no inicias tu vida sexual activa, o si lo usas porque, pues a lo mejor... O si lo usas porque, pues ya sabes, ¿no? Sí. Que cada vez que vas a ver a tu novia o que se van a ver, o sea, que lo puedas hacer sin miedo. Como te vas a comprar unos chocolates, como te vas a comprar un condón, que sea exactamente lo mismo. Y yo sé que hay personas en México que van a decir, no, es que es algo bien importante y es algo que deberías... Sí, pero si lo vas a hacer y ya lo estás haciendo, cómprate un condón sin que tengas preocupación alguna. Porque neta, las personas de la farmacia es lo más normal para ellos. Me da más miedo comprar pañales cada semana. O una prueba de embarazo, ¿no? No, yo me acuerdo que alguna vez en la escuela me dejaron comprar una prueba de embarazo. La de la farmacia me puso como chancla. Yo dije, es que no inventes. ¿Neta? Sí. O sea, me acuerdo que fui. Y es que estás bien chiquita. ¿Y cómo se te ocurre? Yo, señora, es para mi escuela. Eso dicen todas. Y no... Así me puso como chancla. Y yo así como de, a ver... ¿Quién eres tú para venirme a dar este discurso tonto? Sí, no, qué horrible. Imagínate si realmente yo fuera a comprar una prueba de embarazo porque siento que estoy embarazada, que me hayan dicho eso. De por sí ya traes, o sea, imagínate, a esa edad creo que me la encargaron como en prepa. Yo he de haber tenido unos 16 años. Me acuerdo que fuimos 3 amigas y que la única que se atrevió a irla a comprar fui yo. Y todas, pues imagínate, ninguna se atrevía porque uno les daba un buen de pena. A mí me pusieron como chancla. Y si yo a los 16 hubiera tenido esa duda de, oye, tal vez sí estoy embarazada, y decir, no manches, o sea, ya estoy nerviosa y que todavía me diga eso, me va a dar por el suelo. Sí, claro, te destroza. Es horrible. Digo, afortunadamente todas las farmacias en las que yo fui a comprar condones y ese tipo de cosas, pues la gente como super X, ¿no? O sea, me lo daban como si pidiera una curita. Nunca... Es muy diferente cómo tratan a los hombres a cómo tratan a las mujeres en eso. Sí, yo creo que sí. Ese sí es un punto muy machista en nuestra sociedad, yo me acuerdo tristemente. Que otra vez también, yo siempre soy la compradora de mis amigas. Me tocó ir a comprar una pastilla del día siguiente para una de mis amigas. Igual, ya sabes, esas veces que tu amiga se esconde detrás de la pared y ahí vas tú de... No, pues otra vez me dieron un sermón. Esa vez me acuerdo que fue en un simi. Igual, lo mismo. Ah, bueno, sí, yo también me acuerdo en algún momento lo mismo, ¿no? Que en la escuela te dejan comprar los anticonceptivos para que los veas, etcétera. Uno de los proyectos fue una semana de educación sexual. Ajá. Entonces tuvimos que comprar un condón, una prueba, una pastilla, todo este tipo de cosas. A cada quien le tocaban cosas diferentes. Y me tocó ir a comprar una pastilla el día siguiente y sí me acuerdo mucho de eso. No me acuerdo si era el Simi o la Bodega Horrera, uno de los dos. Es que yo fui a Simi. Porque uno de los dos me dijo, no, aquí no vendemos esas cosas. Y yo, bueno, entonces me fui al otro. Sí me vio medio raro, X. Y antes, o sea, ya de que la pagué y antes de dármela, sí me dijo, esto es una vez en toda tu vida, ¿eh? Le puedes destrozar la vida a tu pareja si se la toma seguido. Y creo que sí me preguntó cuántas veces la había comprado. Y yo así de, ¿una? Yo no le di más explicación, ¿no? Claro. Fue como, gracias, ya te pagué, ya dámela. Sí, o sea, nunca lo pensé, nada más se me hizo como muy mamona. Pero ahorita lo pienso en retrospectiva. Mujer, imagínate que realmente le estás comprando. O sea, yo me pongo en el lugar de, no manches. O sea, en serio lo tengo que ir a comprar porque tengo la duda de que tal vez sí estoy embarazada. Claro. Y me dan ese sermón de por sí.
ya estoy destruida emocionalmente. Sí, no, yo nunca lo pensé. O sea, hasta ahorita que lo recuerdo en retrospectiva, pues cuando lo compré, pues así me dio medio coraje esta señora mamona, pero pues también estaba bien chavito, ¿no? Y tampoco es como que yo me iba a poner muy intenso, estaba bien niño. Y vamos a lo mismo, o sea, es esta falta de educación sexual que hay en el país. Pero no porque haya falta de educación sexual. Si tú estás escuchando este podcast, al menos nosotros ya te advertimos que debes de cuidarte. Nosotros no sabemos todo lo que conlleva tener un hijo. Lo hemos visto, o sea, hemos visto cuántas cosas han parado, cuánta responsabilidad se han metido muchos de nuestros amigos. Muchos han dejado sus estudios, no todos, porque no podemos englobar, pero todos han dejado algo, todos. O sea, porque siempre va a haber una consecuencia entre cualquier cosa que hagas. Nosotros que nos fuimos a vivir solos, hubo una consecuencia, ¿no? O sea, ya no podíamos ir a tantas fiestas porque pues o pagábamos la renta o pagábamos las fiestas. Sí, por supuesto. Cada decisión que tomes va a tener una consecuencia y yo creo que si estás escuchando esto, es súper valioso que lo tomes en cuenta y que digas, ¿sabes qué? Me vale que me digan qué promiscua soy por irme a comprar mis pastillas de cada mes, pero hazlo, exacto. O sea, aunque te dé el sermón la de la farmacia, hazlo, porque te lo juro que las pastillas te van a salir más baratos que un hijo. Y planéalo. De verdad, no es que nosotros estemos en desacuerdo de tener un bebé. Digo, Walter no quiere, pero, o sea, si tú quieres tenerlo, planéalo. O sea, hazlo cuando la pareja esté decidida, hazlo cuando tú te sientas preparado emocional, económicamente, porque finalmente esto no es solo por ti. Como lo dijimos a un inicio, deja de ser egoísta. Ajá. Piensa por los dos, por el bebé, por ti y por tu pareja. Llegué a escuchar en algún momento, es que yo quiero ser mamá soltera, ¿no? Y yo pues lo critico un buen, ¿no? El escuchar eso es como de, güey, ¿qué te pasa? No le di muchas razones en su momento, pero sí lo pienso. Es que no es solamente lo que tú quieres, es lo que va a vivir esta criatura. Obviamente el no vivir con tu papá, que lo viví, o sea, yo que viví el no estar con mi papá en muchos años de mi vida, pues sí te afecta, sí necesitas esa figura que, de nuevo, si es una causa de fuerza mayor, pues ni modo, ¿no? Pero no el que decidas desde un inicio, esta criatura no va a tener el papá. Aunque sea una pareja homosexual, ¿no? Siempre está este rol de ambos, ya sean dos mamás o sean dos papás, o sea, papá y mamá. Siempre está este rol de tener tu otra figura parental con quien puedas, o sea, a lo mejor uno te dice no vayas a la fiesta, pero el otro, oye, sí, espérate, déjalo, lo necesita. A lo mejor uno nunca te regaña, pero el otro sí te pone en tu lugar. Vamos, se necesita como que esta dualidad un poquito, que no puedes decidir, y se me hace muy egoísta decidir, este bebé va a nacer sin esta otra figura. Porque soy mujer y me gustan las mujeres y no quiero que ni estar con otra mujer ni encontrar un hombre, entonces lo voy a tener yo solita. Pues se me hace medio ojete, ¿no? Y pasa mucho. Yo me acuerdo que con mis sobrinos, con muchas personas que conozco, la mamá dijo, ya me enojé con el papá, no vuelves a ver al hijo. Cuando el papá realmente quería estar presente en la infancia del niño. Tal vez no diario, pero sí ir los fines. O sea, era alguien que quería estar presente. Y la mamá, como le guardó rencor al papá, fue como, no vas a volver a ver a mis hijos, porque son míos, no son tuyos, ¿no? Y es súper egoísta. O sea, es como decir... Bueno, ahí también entra el papá. Si tú quieres ver a tus hijos, lo vas a hacer. Pues es que no en todos los casos. Yo he conocido casos así de hombres que quisieron ver a sus hijos y la mamá fue y los registró a su nombre. Entonces ya, empezando, bueno, claro, tienes que meter una demanda, ¿no? Y es todo un show y mínimo ya te echaste 3 años para no poder ver a tus hijos. Sí, claro. Mínimo. Y si gana la mamá, pues ya valiste y ni los vas a poder ver. Entonces es como de, también si tú eres mamá soltera y así, piénsalo, o sea, le estás quitando un lado muy importante a tus hijos. O sea, tal vez en su momento tú te peleaste con el papá, pero es súper egoísta que le quites esa oportunidad de tener esa otra figura. Inclusive mamá, yo tengo una sobrina que mi tío es papá soltero. Entonces, imagínate qué horrible es que tú le quites esa oportunidad de que, por ejemplo, vaya la mamá que quiere estar presente, tal vez no diario, pero va a estar presente los fines de semana y el Día de las Madres va a ir a ver a tu hija. Pero si tú le quitas esa oportunidad, imagínate cómo se siente Nunca que en el festival no va a estar su mamá y todos los niños con su mamá. Es bien difícil, el ser papá es bien complicado. Yo siempre lo he dicho, que a mí no me gustan los bebés, ¿no? Y eso es como muy resumido. Porque no es que no me gusten los niños, es que no me gusta cómo los papás educan a los niños. No te gustan los niños mal educados. Exactamente. Y pongo siempre de ejemplo dos amigos que tenemos que han educado a su hija, mi respeto, increíblemente bien. Y es una niña súper linda. Es traviesa como todos los niños, obviamente, pero es una niña bien linda y neta que se gana el amor de la gente. Y cuando ellos vienen a la casa, pues nuestra casa obviamente no es antiniños, ¿no? Tenemos muchas cosas. Por ejemplo, una máquina de escribir muy viejita que si yo ya sabe, ¿no? Que no la puede tocar. Y cuando la toca, yo no tengo que decir nada. Enseguida su mamá le dice, oye, no, eso no se hace. O, por ejemplo, en la sala, cuando se va con un vaso a la sala, yo no tengo que hacer nada. Ella solita agarra y le dice, oye, mi amor, dame el vaso y te vas a la sala. ¿Quieres agua? Pues vente a la mesa. Entonces, es como que ese de jamás me he tenido que pelear, y he venido infinidad de veces a la casa y jamás me he tenido que pelear con ellos de, oye, es que por favor que tu hija
vida no haga esto. Jamás en la vida. Entonces, es ese tipo de papá que tienes que hacer, ¿no? O en el súper esos niños que se... Ay, que pican las carnes. Que, por ejemplo, me tocó hace un tiempo. Estaba yendo al súper antes de la cuarentena y estaba una señora con sus 2 hijos. Uno muy chiquito. Chiquito de esos que ya caminan, etc. Sí, como 3 añitos. 4, algo así. Y él estaba picando todas las carnes y yo tontamente no le dije nada como tal a la señora. Primero vi feo al niño. Bueno, es que aparte no le puedes decir porque se te va a poner como fiera. Sí, claro, se ponen como leonas. Y entonces como que vi feo a la señora y porque yo quería comprar una carne y entonces vi de estas bolas de carne molida y vi que neta ya todas estaban picadas y yo digo, güey, la neta es que no quiero tomar una carne que la estuvo picando este niño, ¿no? Y esto fue antes del coronavirus. Entonces, o sea, ahora imagínate ahora con todo este show. Pero me le quedé como viendo feo a la señora y le valió madre, la verdad. O sea, dejó que su hijo le picara todas las pinches carnes y eso piénsalo. Puede ser o merma de que depende de la calidad que maneje el lugar. Puede ser que todo lo tiran a la basura y puta, qué horror. O puede ser que entonces un montón de plástico porque toman todo el plástico para medio darle formita a la carne otra vez. Toman todo el plástico y lo tienen que volver a envolver. Entonces, ¿qué tan mal padre tienes que ser para de cosas así de sencillas no saber cómo educar a tus hijos? Ese es como que el punto que yo tanto me peleo del tema de los niños, ¿no? Lo que sean mal educados. Por eso, en concreto, ¿cuál es la edad perfecta para tener un hijo? ¿Cuál es el momento perfecto para tener un hijo? Cuando puedas englobar toda la estabilidad que conlleva. Económica y emocional, en grandes rasgos. Tu casa, un dinero, un carro. Poder pagar su escuela. Poder pagar sus estudios, sus súper importante. fórmulas. Poderle dar la estabilidad que va a requerir porque en todo momento un niño, por ejemplo, piénsalo tú si te acuerdas o si lo has visto con tus sobrinos, hermanos, hijos. Cuando un niño chiquito tiene que hacer una plana de letras en cursiva. Es el peor momento, o sea, es un problema. Para mí era bien difícil porque yo me estresaba un montón y me acuerdo que yo estaba sentado en la mesa haciendo mis planas de letras en cursiva y era de puta, estoy estresadísimo. En ese momento de mi vida era como que el peor problema que me podías presentar y así es para todos los niños. Ese o el ir a la escuela o el jugar fútbol o el problema que quieras, ¿no? Porque depende del niño qué problema va a tener. Pero tienes que tener la estabilidad para entender que ese es un problema para él, ¿no? O sea, porque también he escuchado gente que eso no es nada, ya ponte a hacerlo, que no sé qué, y les hacen cosas feas. Para el niño, ese es su mayor problema en la vida entera. Entonces, saber el daño que le puedes causar y saber que tú necesitas estar bien en el mayor del aspecto posible para poderle dar una vida correcta al bebé que estás trayendo al mundo. Planificarlo, no solo desearlo. Puedes tener 20 años, que yo tengo una amiga, ¿te acuerdas la que estábamos contando el otro día? Ellos decidieron tener a su bebé, se esperaron un año, tuvieron a su segundo bebé, ella tiene mi edad, tiene 23, pero empezó a tener hijos a los 20. Ellos lo planearon a los 20, pero ellos ya tienen su departamento, ya tienen su casa, tienen estabilidad emocional y económica. Y no porque tengan 20 van a ser malos padres. O sea, ellos lo planearon desde mucho tiempo Fue antes. su decisión. Exacto. Así como puedes decidir tenerlo a los 30. La realidad es que no hay una edad. O sea, no te puedo decir a los 30 es la edad correcta. A los 30 yo quiero tener hijos. Pero no porque yo quiera a los 30 tener hijos. Es la edad en la que todos tienen que tener 30. Entonces, no hay edad correcta. Es una serie de factores de los que ya hablamos. Que si cumples con esos factores, creo que ya es buen momento de tener un bebé. Si no cumples con ellos, digo, no tienes que cumplir al 100% como lo dijimos, pero sí la mayoría de ellos, creo que ya puedes darle una buena educación, una buena vida a tu hijo y en dado caso de que pues no lo habías planeado, pues ahora sí que nosotros ya te dijimos antes de tiempo que te cuides. Poner tus factores también es importante. A lo mejor los que nosotros tuvimos no te gustan, pon los tuyos. Sé crítico contigo mismo, eso es bien importante. De hecho, dejándolo en los comentarios. La verdad es que nos gusta mucho que nos dejen comentarios o que nos manden por Instagram también sus ideas. Nos da mucha emoción y nos complementa mucho también nuestros puntos de vista, porque nosotros pensamos de una forma, ustedes piensan de otra. Queremos escuchar si lo están viendo, bueno, si nos están escuchando en YouTube, abramos un debate. Si piensas diferente a nosotros, si crees que estamos muy mal, o incluso si crees que estamos bien, pero que hay algo que pueda complementar. Y coméntanos, a lo mejor es necesario que nosotros seamos quienes el día de hoy resetemos nuestra mente. Adiós.